Perdón, estamos de regreso. Lo voy a tener que publicar, se va a publicar en 2 partes. Perdón y gracias, gracias y perdón. Bien, estábamos en Sagrado, que nos dice que entre las culturas tiene un papel central en los rituales religiosos y en la cosmovisión de sus miembros. En eso estaba, que hablando de estos calendarios están hechos bajo esa cosmovisión, y veíamos que cosmos significa armonía, significa belleza. Entonces, visión pues tiene que ver con ver, con percibir lo que uno percibe. Entonces la cosmovisión maya, ¿no? Lo veían, ahora sí que cosmovisión se refiere a la armonía y la belleza de su visión, de su percepción de la existencia. Perdón y gracias, gracias y perdón. Bueno, entonces nos dice ceremonias donde se pide alajao con humildad, con humildad. Humildad se deriva del latín humilitas, que a su vez se deriva de humilis y significa humilde, bajo, cercano al suelo. Humilis de humilitas. Y a su vez se deriva también, humildad se deriva también de humus, que significa tierra o suelo. Ya también lo habíamos visto. El humus humano se deriva de humus, relativo a la tierra, relacionado con la tierra, el ser humano. Bien, entonces, humildad dice, y aquí nos recalca, que la conexión con la tierra, la conexión que tenga uno con la tierra, es fundamental en la comprensión etimológica, o sea, en la comprensión de su historia, del nacimiento de su historia, de la palabra humildad, en la comprensión etimológica de la humildad, porque implica reconocer la propia naturaleza terrenal con limitaciones, defectos y actuar en consecuencia, evitando la soberbia y el orgullo. Lo volvemos a leer. Implica reconocer la propia naturaleza terrenal con limitaciones, defectos y actuar en consecuencia, evitando soberbia y el orgullo. Humildad. Por eso es difícil llegar a ser humildes. El ego siempre es primero. Él está así como que el ego siempre, yo voy primero, yo sé primero, yo,
entonces la humildad siempre se queda, se estanca, ¿no? Y sale nuestro orgullo. Bien, vamos a ver qué significa orgullo. Orgullo es sentirse superior. Lo vimos ya en otro video más desglosado, pero en sí significa sentirse superior. Y soberbia se deriva del latín superbia, que a su vez se deriva de superbus y significa altanero o sobresaliente, con una actitud de desprecio. Soberbia. Eso va dentro de lo que significa, lo que implica humildad. Necesitamos estar 100% conscientes de nuestro pensar, de nuestro sentir, de nuestro hablar, de nuestro tocar, de nuestro escuchar, de nuestro olfatear. De nuestra creación, para actuar en humildad, estar en entera conexión, completa conexión con lo que significa humildad con la tierra. Comprender humanos, hijos de la tierra, tenemos que venerar. Bueno, seguimos. Nos dice que las ceremonias son para pedirle a la Jau con humildad bendiciones. Bendiciones se deriva del latín benedictio o benedictionis. Benedictio, así como el Papa Benedicto o los papas, porque han sido varios con el nombre. Y donde bene, de benedictio, significa bien o bueno. Y dicere, de dictio, dictionis, dicere, significa decir o hablar. Y el sufijo sion de benedictionis o de bendiciones significa acción o efecto. Bien. Entonces nos dicen que la palabra bendiciones se refiere a la expresión de buenos deseos o invocar la protección divina con el objeto de traer bienestar o prosperidad. Bendiciones, una bendición. Hablar bien, bueno, de buenas intenciones, de no desear mal. En maya existe la palabra malo, que la traducen a la palabra bueno en español, pero dentro de sus raíces, malo significa no daño. Muy interesante también el lenguaje maya, además de todo esto. Bueno, también nos dicen que es para pedirle a la Jau perdón
La palabra perdón se deriva del latín perdonare y significa dar completamente o librar de una deuda, donde el prefijo per de perdonare, per, indica intensidad o totalidad. Y el verbo donare significa dar, donar, regalar. Entonces, perdón implica un acto de manera intensa y total, como un regalo o una liberación. Eso es perdón. Perdón por librarnos. Perdón por los errores que los mayas les llaman vergüenzas, también ya lo vimos. Errores se deriva del latín error, que a su vez se deriva del verbo errare. Errare significa vagabundear, errar o equivocarse, errar de error, de equivocación. La raíz indoeuropea nos dice que se deriva de ers, E-R-S, ers, que implica movimiento o desplazamiento. Nos dicen que errores es el desvío o equivocación en referencia a una norma, a un estándar o a un criterio de corrección. Norma, pues están las leyes, ¿no? Escritas, y también están las normas morales que han venido cambiando con el paso de los siglos, ¿no? Nada menos podemos ver atrás la Inquisición. Antes era la Inquisición porque decían que la inteligencia de la mujer era brujería, era cosa del diablo, de la maldad. Ahora la Inquisición se puede decir que es en contra de los migrantes, ¿no? Siempre hay algo que normar, bueno, norma, leyes. En eso está. Ok. Estándar de un estándar, que es un desvío, una equivocación referente a un estándar. Un estándar nos referimos o se refiere a lo más común, al común denominador, ¿no? Perdón, que en este caso, pues, vuelvo a repetir, entra la homosexualidad y todas las demás preferencias sexuales entre humanos que se deriva del sentir, porque es un sentir bien. Y criterio de corrección, pues también está como el criterio religioso. Pues me refiero a la religión porque pues es lo más común, lo más de la vida diaria de la mayoría de las personas, de la humanidad.
Bien, y nos dice que son errores conscientes o inconscientes. Donde conscientes nos dice que se deriva del latín conscientem, que a su vez se deriva de conscius, C-O-N-S-C-I-U-S, conscius, donde con, de conscius, con significa junto con, y sire, S-C-I-R-E, sire, significa saber. Es muy parecida a la palabra de arriba, disere, pero la de arriba es disere, de bendiciones, y este es sire, saber. Que también se relaciona con hablar, decir bien, bueno, muy bien. Conscientes nos dicen que es el que sabe o tiene conocimiento junto con. Y nos dicen que consciente es la capacidad de actuar con conocimiento y entendimiento de sus actos y entorno que lo rodea. Conciencia. Esa es la conciencia. Actuar con conocimiento y entendimiento de los propios actos y el entorno que nos rodea. Lo comentábamos ayer en otra ocasión. Eso que cuando uno hace un bien para uno, ese bien malo no debe de hacer daño a nadie más. No es me hago un bien yo y después hago otro tipo de bien a los demás. No. No se puede tapar el sol con un dedo. Es un bien para mí y ese bien para mí no va a dañar a los demás. Por lo tanto, va a ser un bien. Y inconsciente significa el prefijo in, significa no o sin. Entonces, inconsciente, pues es sin la capacidad de actuar con conocimiento y entendimiento de los actos propios y el entorno que le rodea. Bien, entonces esta es una de las intenciones de leer las energías de los días que nos dejaron los abuelos, porque hablan de mucha verdad. Entonces, los abuelos nos dicen que la dualidad, la polaridad, son los extremos que se tocan, como la luz y la oscuridad, como el calor y el frío, que tampoco se sabe dónde empieza el calor o dónde empieza el frío, depende de la percepción de cada quien. El extremo no sé, piensen. Aquí terminamos. Muchas gracias por su atención. Si los tiempos, las energías y el ajao, el Gran Espíritu nos los permite, nos vemos mañana. Continuamos con el 9º día de este comienzo de la hilera de los días, de este compartir. Gracias y perdón y gracias. Bendiciones se viertan en su ser de luz. Namaste.